Muy buenos días, bienvenidos a otro capítulo de Tiempo de Parisi. Hoy día estamos sin Franco. Franco está con un problema personal, por lo tanto no va a poder asistir al programa. Sin embargo, tenemos un invitado que nos va a hablar de temas sumamente interesantes de DNA Human Capital, Lucas Canevaro. Canevaro, perfecto. Básicamente nos va a hablar del mundo de los recursos humanos, de la figura del director financiero, cómo ha ido cambiando, y vamos a tener una plática que me parece va a aportar a muchos de los que nos están hoy día escuchando. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, todo muy bien, muchas gracias. Lucas, cuéntanos un poco primero de la empresa de ustedes, qué hacen, cómo funciona, para que nuestro público sepa de qué se trata. Sin duda. Nuestra compañía tiene tres enfoques primarios. Una primera área que se enfoca en lo que es headhunting, reclutamiento y selección de ejecutivos. Una segunda área que se enfoca en lo que es el desarrollo organizacional de las compañías. Y una tercera área de planificación estratégica y advisory. Entonces las tres áreas trabajan en conjunto para dar servicios a las compañías en capital humano y gestión. ¿Cómo, antes de partir quizás con el tema que veníamos específicamente a hablar hoy día, cómo ves el mundo del capital humano? ¿Cómo ha ido cambiando dentro de las organizaciones y en Chile? Mira, es muy interesante el tema. De verdad se ha transformado mucho en los últimos años. La importancia de las personas dentro de la organización se transformó radicalmente. Antes las carreras, las personas salían de los estudios y tenían un trabajo en toda su vida. Era casi como un matrimonio, sin un fin de carrera per se, y era más un instrumento de la empresa. Hoy día es un recurso estratégico. Entonces el peso que tiene el profesional dentro de la empresa es altísimo, ya que sirve a la misma compañía para alinearse a la estrategia, para poder lograr la estrategia. Entonces, lógicamente, partiendo de una planificación estratégica, se desarrolla la organización y de ahí se definen los perfiles de profesionales que pueden trabajar en la compañía. Entonces, es una planificación bastante más profunda de lo que podía haber hace 20 años. Un poco esta guerra del talento que se le denomina, ¿no es claro, cierto? Muchos dicen, hoy día no se le puede ser fiel ni a la señora y quieren que se le sea fiel a la empresa. Exactamente. Están cambiándose a cada rato, ¿cierto? Totalmente, y eso lógicamente, junto con esta importancia de las personas como recurso estratégico de las empresas, también el mercado o el mundo laboral se enfrenta con generaciones distintas, ¿no? La famosa generación Y, que trabaja más para sí mismo que para la empresa. Entonces hay una dificultad también en lo que es el compromiso, en lograr el compromiso de las personas. Imagínate un director de recursos humanos que tiene que hacer justamente un levantamiento de los 5 o 10 más altos potenciales para que sean los gerentes generales o gerentes en 10, 15 años más, y se enfrenta con personas que tienen un plazo de 1 o 2 años. Entonces, lógicamente, les rompe los programas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Las perspectivas, como decías, a futuro de la gente ha cambiado mucho y todos quieren, es la era de la instantaneidad, todos quieren el McDonald's ahora, decían, ahora mismo. Oye, y en términos de la figura de este director financiero, lo hablábamos con Franco el otro día, ¿ha cambiado esta figura del director financiero? ¿Cómo han cambiado muchas otras figuras? Yo me acuerdo de haber hecho mi tesis de magíster y la dirección de comunicación también había cambiado mucho. Totalmente. La dirección de recursos humanos. Sin duda. Y que me parece ejemplifica lo que pasa a nivel de las organizaciones completas. ¿Cómo ves tú ese cambio de la dirección financiera, del famoso CFO? Mira, va en línea con lo que acabamos de comentar. Hasta hace unos 10 años, 15 años, el financiero era una persona de soporte y de back office, puro back office. Entonces se concentraba en los números, en la parte técnica, en hacer reportes sobre lo que había pasado, ¿ok? Entonces un contador se especializaba en sacar reportes para el gerente general sin entender exactamente para qué servían o qué decisiones se iban a tomar sobre esos reportes. Hoy día cambió totalmente. Piensa que las organizaciones se abrieron los mercados de capitales, la competencia misma de los mercados bajó los márgenes y por ende las ganancias, la última línea de las compañías. Entonces se requiere que el financiero use su conocimiento técnico de finanzas en función del negocio. Entonces sea un consejero del negocio. Entonces sea un business partner, como se diga. Entonces, claramente hoy día el director financiero se transforma en el brazo derecho fundamental del gerente general o el CEO, como se dice, para
justamente aportar soluciones, dar una mirada distinta que no siempre la mirada de mercado da. El gerente comercial o el gerente de operaciones tienen una mirada de mercado o justamente de producción, claro, de operaciones, pero no siempre logran justificar al máximo las inversiones. Entonces, un director financiero asume el rol de dar soluciones distintas, de aportar al margen de la compañía bajo el punto de vista de inversiones o de encontrar financiaciones, ¿ok? Es bastante distinto. ¿Cómo buscando ese perfil? Porque me imagino que no es algo fácil. Tú mismo decías mucha de la formación, y quizá acá nos metemos un poco en el mundo de la educación, ¿no es cierto? Mucha de la formación de profesionales generalmente puede ser o sigue siendo muchas veces muy cuadrada o muy apegada a los números, y hoy día se necesita esta mirada estratégica y esta mirada ética también, que era un tema que hablábamos fuera de micrófono, ¿no es cierto? Totalmente. Cómo tomo decisiones en términos de todos los indicadores de la organización y no solamente de los indicadores financieros. Claro, es que yo te diría que la educación se puede mantener, es un perfil distinto al perfil que asciende a tener cargos de alta gerencia o incluso de gerencia general. Hoy día, mucho más que antes, hay gerentes generales que tienen un background financiero. Antes eso no pasaba. Perfecto. Y eso porque va en línea con lo que comentábamos. Antes el contador auditor estaba sentado y analizaba números, pero no se requería que el perfil fuese extrovertido, no se requería que el perfil fuera a la calle a hacer roadshows con el gerente general, presentar los resultados de la compañía, levantar capitales, hablar con los bancos o hablar con los financieros, con los accionistas mismos, ¿no? El accionista que quiere saber no solo los números, sino si está alineado también con el desarrollo de la compañía, el desarrollo de estrategia de la compañía, etcétera. Hoy día el perfil que se busca de financiero tiene que ser un perfil que tenga estas características. Tiene que tener habilidades de comunicación mucho más avanzadas, tiene que conocer inglés, es un perfil extrovertido, tiene que tener cierto liderazgo, y esto porque como te comentaba antes, es un perfil de business partner. Entonces tiene que trabajar con ventas, tiene que trabajar con marketing, con TI, porque hoy día las inversiones que se van a hacer en cada una de esas áreas son fundamentales y tienen que estar alineadas con el negocio. Y porque las empresas en general, me imagino, ¿no es cierto?, han empezado a generar, o a darse cuenta que son muy importantes los vínculos que vayan generando, ya sea con sus clientes, con sus proveedores, etcétera. Por lo tanto, figuras tan importantes como la del director financiero, o como mencionábamos antes, la del director de recursos humanos, empiezan a dejar de ser un rol netamente técnico y empiezan a tomar este rol estratégico, relacional, etcétera, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy día se ve que las personas que ascienden a director financiero, gerente de administración y finanzas, dependiendo del tamaño de la empresa, son siempre más ingenieros comerciales o ingenieros industriales, mientras que el contador auditor siempre está en la estructura, pero tiene siempre un rol más técnico. Operativo, digamos. Operativo, exactamente. Oye, ¿y qué otros roles han tenido estos cambios? Hablábamos recién del de recursos humanos, por ejemplo. Sí, mira, va siempre en la misma línea. Hasta hace unos años, y hoy día en las empresas quizás locales más pequeñas sigue siendo así, los recursos humanos eran parte de la dirección financiera y eran una parte técnica operativa de una área operativa, imagínate. Entonces, el de recursos humanos servía para pagar los sueldos, para gestionar las nóminas, para hacer despidos, etcétera. Hoy día cambió totalmente y radicalmente. El director, de entrada existen directores de recursos humanos que hasta hace unos años no existía ni siquiera la figura. Lógicamente asciende a ser un rol de primera línea y de soporte estratégico de la compañía. Hoy día y con es vos, imposible. que me parece que era algo que tampoco existía por esta misma figura más operativa, con vos en la mesa estratégica, ya sea directorio o mesa ejecutiva, ¿cierto? Exactamente, sí, justamente el capital humano es un capital, como dice hoy la misma palabra, ¿no? Entonces, imagínate una planificación estratégica de valores de una compañía, eso se tiene que traducir en un conjunto, en un equipo de trabajo que logre llegar a esa mirada de largo plazo. Entonces hay que generar una organización en la que los perfiles estén alineados con los valores de la compañía, en la que, como se dice, remen todos hacia la misma dirección, sean perfiles compatibles, representen la compañía incluso cuando uno los cruza en la calle, ¿no? Que se sepa que es de esa compañía.
Entonces, lógicamente, o por ejemplo, los que son los planes de sucesión, ¿no? Si uno quiere generar la sustentabilidad de la compañía en las generaciones, tiene que tener perfiles e ir preparando haciendo crecer perfiles jóvenes en visión de los próximos 10 años. Expliquémosle un poco a los que nos escuchan, ¿no es cierto? Las empresas hoy día están muy preocupadas no solamente de lo que pasa con los indicadores presentes, sino que mucho lo que pasa con los indicadores futuros. Claro. Por lo tanto, tienen planificación no solamente en términos de la estrategia, sino que en términos de las competencias y la sucesión y cómo van a ir subiendo cargo por cargo, ¿no? Eso se ve generalmente en las compañías más grandes, donde tienen claramente un público interno mayor y donde se puede escoger el backup del gerente. Pasa menos en las empresas pequeñas o locales que viven más el día a día y ponen parches, ¿no? Si queremos, apagan incendios, ¿no? Por supuesto. Es normal, es natural. Poder planificar a veces es un lujo, ¿no? O muchas veces es un lujo. Entonces, claramente, imagínate una compañía, pongamos muchas empresas en Chile se están internacionalizando, ¿no? Van a conquistar Perú, van a conquistar Colombia. ¿Y quién manda? Manda su gerente comercial, claro, su gerente de marketing, a veces el financiero. ¿Y quién queda en su lugar? A veces no tienen el backup. Entonces, y como pasó en los últimos años en Chile, muchas compañías se fueron y abrieron 2, 3 mercados extranjeros. Y claro, uno se termina los gerentes internos, no tiene más gente. ¿Y quién atiende el mercado local? Entonces, eso genera un problema porque claramente uno va a buscar estas personas a la calle y está bien, pero también tienen que estar alineadas con la compañía, con la cultura. Y en eso te demoras. Y te demoras. Claro. Te demoras. De entrada porque nadie sabe si la persona se va a quedar más de 2 años, 3 años. Claro. Entonces, el commitment, ese compromiso, es algo que hay que generar en el tiempo también, ¿no? Un paréntesis, hay un tema que hablábamos el otro día y tiene que ver con estas épocas que quizás baja un poco, lo hablábamos recién fuera del micrófono también, el tema de la minería, ¿no es cierto? Que puede bajar un poco en ciertas ocasiones. ¿Cuánto le pega a la empresa finalmente este proceso que muchas veces realizan de desvinculación cuando vienen ver que viene una crisis, ¿no es cierto? Y de contratación inmediatamente cuando ven que ya la crisis no viene, ¿no? Que finalmente el costo es de la desvinculación y después de capacitación e inclusión. Sí, mira, hay ciertos costos que es difícil evitar, claro, ¿no? Hay ciertas demandas o paros de proyectos mineros que de repente la compañía no se veía venir o no consideraba tan inminente. Entonces, se vio como en algunos casos compañías mineras, faenas mineras tuvieron que ser bloqueadas totalmente y desvincular personas, lo que ha llevado a muchas de estas compañías, no digo a la quiebra, pero a situaciones financieras críticas, ¿no? A salir a buscar justamente finanzas por otros canales. Entonces hay ciertas situaciones que son poco previsibles, hay otras que lo son más, entonces la compañía toma más tiempo y aprovecha, por ejemplo, la rotación natural de la compañía para ir bajando la dotación, ¿no? Perfecto. Sin reponer. De todas maneras, se ha especulado mucho sobre lo que pasa en términos del empleo, de que si viene o no viene crisis, ¿no es cierto? Tú decías recién que algo han parado o se ha visto un poco de menos contratación en el mundo minero. ¿Es algo que se vea que se mantiene, que se empieza a levantar? ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista, digamos, del día a día de la contratación? La mirada es siempre optimista. Sí. Lógicamente, cuando uno hace un análisis con respecto a los últimos 2 o 3 años, uno ve un mercado un poco más consolidado, menos efervescente, y muchos hablan de crisis, pero estamos lejos de tener una situación crítica. El mercado está muy movido. Sin duda. Las compañías siguen creciendo, siguen llegando inversiones del extranjero. Entonces, claro, no estamos viviendo ese auge que hubo en los últimos 3 años, pero tampoco es sostenible una hoja así por tanto tiempo, ¿no? Quizás ese es un buen punto. Franco también lo ha dicho muchas veces acá, no se ve ninguna señal de crisis. Pero claramente estuvimos creciendo mucho en algún minuto y ahí la gente se puede llegar a confundir. No hay cómo mantener un crecimiento así por 20 años y eso no equivale a tener una crisis o una depresión, ni lejos, ¿no? Estamos igual con un crecimiento del 4%, 4,5%, no está tan mal tampoco. Entonces, que esté menos rápido que los años pasados, ok, pero no va lento el mercado en absoluto. Nos escuchan mucho, a Franco lo siguen mucho joven, mucho ingeniero comercial que está hoy día en la universidad, en cuarto, quinto, a punto de egresar. ¿Qué consejos les daría a ellos, por ejemplo, si quisieran perfilarse para una dirección financiera?
Mira, difícil, cuando uno se habla de universidad es difícil saber qué va a hacer en su vida laboral, ¿no? Sí. Se entiende, en los primeros años de experiencia laboral se entiende que la persona pueda probar un par de gustos distintos, ¿no? Entonces se queda 1 año, 2 en una compañía, después 2 o 3 años en otra, ya después ahí sí que se requiere que la persona empiece a invertir en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, sin duda, quien quiera hacer carrera, apuntar a compañías multinacionales es un buen consejo porque les da una base analítica y una estructura de fondo que es muy buena y que después se puede vender bien o aplicar bien en realidades un poco menos estructuradas, empresas locales, ¿ok? Entonces, es frecuente ver un gerente comercial de una multinacional asumir como gerente general de una compañía local. ¿Ok? Entonces, sin duda, la compañía multinacional es una buena escuela. Hacerse unos años en una compañía multinacional para el que quiere invertir en la carrera es sin duda un buen consejo. Pero no es el único, lógicamente, ¿no? Los drivers son distintos. Para poder ir resumiendo, un consejo entonces sería la paciencia de que no va a llegar, porque como decíamos hace un rato, esta cultura de lo quiero aquí y ahora, a veces muy fuerte, es entender que esto es un proceso y que tiene que tener un par de años, ¿no es cierto?, en la organización y idealmente en multinacionales para adquirir mejores prácticas y aprendizaje. Totalmente, sí. No se sale de la universidad manager, no, eso no. Sin duda. Se sale con una buena base digamos, teórica, pero esa tiene que ser aplicada día a día o si no se pierde. Claro. ¿Qué otros cambios dentro de ese mismo director financiero han podido ver ustedes? Mira, yo te diría que traías varias cosas anotadas, digamos, que nos puedes contar. Sí, mira, básicamente lo resumimos antes, ¿no? Es un perfil que sin duda es mucho más extrovertido, tiene un entendimiento de negocio. Lo que sí es interesante, salió un análisis de Adolfo Ibáñez hace un tiempo sobre las habilidades actuales, ¿no? Y aquí se decía que la capacidad de análisis es lo que más tienen hoy día, un 83,8% tienen, seguido por la integridad y juicio ético con un 80,9%. Después viene el alineamiento estratégico ya casi un 78%, para ir a visión de negocio, influencia alrededor de 75%. Y mira lo que se espera en el futuro, cómo cambia, ¿no? Porque lo que sí se espera de las habilidades y competencias futuras es, en primera línea, la visión de negocio. Perfecto. Después una visión global, comunicación, después alineamiento estratégico, capacidad de análisis y liderazgo. Entonces, ¿cómo cambia la escala de prioridades en línea con este nuevo perfil que se está desarrollando, ¿no? Y bueno, para resumir, como decíamos antes, es un perfil que claramente tiene que ser extrovertido, tiene que entender de negocio para proponer soluciones de negocio, tiene que ser una persona que pueda aportar financiamientos para nuevos proyectos, tiene que hablar inglés, ser mucho más flexible y estar dispuesto a viajes internacionales. En términos de estudios, aconsejan, también pensando en esta misma gente que nos escucha, que está pensando a futuro, aconsejan MBA, aconsejan diplomados, ¿cómo ven en términos de estudio o no lo ven muy relevante ustedes en el momento de hacer una selección? Sí, yo te diría que hoy día los directores financieros que tienen más éxito son ingenieros comerciales o ingenieros industriales con un MBA justamente en gestión comercial. Perfecto. O justamente en management. Eso completa un poco el perfil hoy día. Perfecto. ¿Okay? Y decimos que van cambiando las empresas, ¿cierto? Me decías también que en recursos humanos ha cambiado mucho. A nivel de organizaciones, ¿han visto algún otro cambio en términos del perfil que les piden a ustedes? Algo que quizás podamos decir, mira, no nos habíamos dado cuenta al momento de la empresa hacerle una solicitud a usted de perfiles. Lo que se puede destacar, yo te diría, bueno, el idioma sin duda se requiere mucho más que antes, el idioma inglés. El compromiso con la compañía. Una de las dificultades de los recursos humanos hoy día es lograr justamente este compromiso, y es un tema con la generación Y específicamente. Entonces sí nos hace mucho hincapié quizá en eso. Un poco la diferencia, porque muchos de los que nos escuchan, ¿no es cierto?, va en el taxi, etcétera, dice, bueno, habla mucho de la generación Y. ¿Qué es esta generación Y? Mira, la generación de los nuevos ejecutivos hoy día es la que se llama la generación Y. Básicamente es una generación de personas que tiene una escala de prioridades distintas a las anteriores, a los baby boomers, etcétera, y
toca un poco lo que dijimos al principio de la conversación. Si tú ves, nuestros padres probablemente trabajaron o nuestros abuelos trabajaron en una o dos empresas como mucho, y era el trabajo de la vida, ¿no? Trabajaban para la empresa y era el logro de su vida, ¿no? Junto con el matrimonio. Hoy día los nuevos ejecutivos, las personas que salen de la universidad, pretenden un balance o un equilibrio entre el trabajo y la vida privada bastante más equilibrado que antes, ¿no? Están menos dispuestos a un sacrificio así per se, ¿no? Me sacrifico por la empresa, por mi trabajo, etcétera, sino que quieren todo ahora, ¿no? Y quizás la mayor dificultad para los directores de recursos humanos hoy ni siquiera tiene que ver directamente con esta generación Y, sino que conviven distintas generaciones dentro de la empresa, por lo tanto no hay una sola receta dentro de la organización que les sirva para poder tomar decisiones. No, y eso levanta un tema que es el liderazgo. Gran parte de los problemas que hay es en cómo enseñar a los líderes de hoy, o a los gerentes de hoy, a liderar justamente los jóvenes profesionales, porque razonan con parámetros distintos, con drivers distintos. Lo que le importa al gerente, o lo que siempre le importó al gerente, no es lo que le importa al nuevo ejecutivo que sale de la universidad, y viceversa. A los jóvenes también lograr trabajar con un gerente que tiene otras prioridades, ¿no? Y que vivió su vida laboral de forma distinta. Y quizás incluso más que las prioridades, tiene que ver con un mapa mental totalmente distinta, como decía, prioridades, uso de las tecnologías, ¿no es cierto? Claro, maneras de tomar decisión que finalmente impactan en la manera que terminan trabajando y las competencias. Exactamente, flexibilidad de horario, hay varias diferencias, y muchas veces el problema es la comunicación o los estilos de liderazgo, ¿no? Para el gerente más anciano o más experto, lograr entender cómo razona una persona y hacer efectivo un mensaje de arriba para abajo. Y para el joven también, lógicamente, hacer llegar sus ideas más innovadoras que a veces pueden asustar a los gerentes, ¿no? Usando nuevas tecnologías o quizás trabajando desde su casa porque trabaja mejor. Hay muchas empresas que, por ejemplo, piden a la gente trabajar un día de la semana desde su casa. Y es increíblemente productivo porque la gente no se distrae, porque se organiza. Claro, pero un jefe más clásico, más on the box, como dicen los gringos, dicen, no, quédate acá y no te muevas. Y muéstrame que estás trabajando. Quizás está todo el día en Facebook, pero está sentado en la mesa. Entonces, hoy no se razona más así. Hoy están ganando siempre más las políticas meritocráticas, la medición de los resultados del individuo. Hay justamente los recursos humanos en todos sus trabajos también tienen que desarrollar modelos de incentivos y también de medición del trabajo, y hoy día es siempre más individualizado. El resultado de la persona hace diferencia en la organización. En los últimos minutos que nos quedan, cuéntanos un poco también cómo va el mercado en general. Hablamos de la minería, hablamos del director financiero y el director de recursos humanos, pero muchos de los que nos escuchan me imagino que están pensando, bueno, pero yo estoy buscando pega. ¿Cómo va hoy día el mercado? Ustedes se dedican más al tema ejecutivo, entiendo, más que en mediana y alta gerencia, sí, sí. Pero cubrimos muchas industrias. Hoy día, sin duda, la industria de la energía es una industria que se está desarrollando mucho. Las renovables están teniendo un desarrollo importante en el país por necesidad de la matriz energética del país, claramente. La minería hoy está en un momento de paz, está en un momento de tranquilidad, si queremos llamarlo así, pero se espera que pueda retomar en los próximos meses o en el próximo año. Entonces, como comentábamos antes, los proyectos mineros tienen plazos de 20 años, no son las fluctuaciones de los 2 años que van a quebrar estas compañías, ¿no? El retail está teniendo mucho desarrollo. En Chile está más consolidado, pero hay muchas empresas chilenas que se están desarrollando, por ejemplo, en Perú, en Colombia, donde sí el retail está teniendo un boom, por ejemplo. Y por eso hablábamos que se necesita gente que sepa trabajar afuera, que pueda relacionarse. Que sepa también trabajar con un jefe que no está sentado ahí. Quizás los 2 o 3 cargos que más se están solicitando hoy día, no sé, quizás una pregunta difícil. Difícil decirlo. Mira, básicamente las 3 gerencias, ¿no? Perfecto. La gerencia comercial, la gerencia financiera, la gerencia de recursos humanos son los cargos que más se mueven hoy día en el mercado en general, ¿no? Por lo que es nuestro ámbito. Con estos cambios que decíamos de personas que entiendan el mercado, que entiendan la estrategia, totalmente. Y que se pongan la camiseta finalmente de la organización. Que estén dispuestas a trabajar más por objetivos, por resultados, con un sueldo fijo que tenga un peso menor dentro de su paquete de compensación total y que se vaya desbalanceando más hacia un resultado variable
crece en función de los objetivos logrados. Entonces va siendo siempre un poco más emprendedor de sí mismo, ¿no? El gerente que logra, demuestra el resultado y después obtiene. No sé, quizás no lo ven mucho ustedes, pero ¿se ve mucho gerente que se vaya a emprender sus propios proyectos? Sí, se ve mucho. Considera que el mercado chileno es una incubadora de emprendedores. Es un país muy bueno para emprender, sí, por lo general. Es por eso que hay muchas empresas que llegan del extranjero también. Y hay muchos gerentes que aún teniendo un trabajo propio de full time, también tienen su emprendimiento. Perfecto, o sea, siguen en la empresa y tienen su emprendimiento, sí, propio. Totalmente. Porque la situación económica y tributaria también del país permite efectivamente y ayuda lo que es el emprendimiento. Sin duda, en términos de poder tener una empresa finalmente por el tema tributario. Sí, exactamente. Y también por las oportunidades de mercado, ¿no? Sí. La verdad que hay muchos servicios nuevos que aún no tenían espacio y hoy día tienen. Muchas gracias, Lucas. No sé si quieres dejar algún sitio donde la gente pueda hacerte consulta o visitarlos. Sin duda, a través de nuestro sitio web dnahumancapital.com se pueden obtener varias informaciones que publicamos y también tener contacto con nosotros. Muchas gracias, Lucas, hoy día por venir, y recordamos a todos los que nos escuchan que si quieren hacer un diplomado en finanzas, centroclick.cl con Franco Parisi como profesor. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos veremos otro día. Ojalá. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.